El aire es una materia casi sólida, un bloque de tiempo estancado, espeso e inmóvil. Pesa, cargado no solo con el polvo de 2 décadas de silencio, sino con la esencia misma del olvido. Estamos en Iztapalapa, un laberinto de asfalto y concreto en el vientre de la Ciudad de México, dentro de una de esas bodegas anónimas, un purgatorio de metal y ladrillo, donde los objetos vienen a morir o a esperar una resurrección que nunca llega. El año es 2019. La única luz es una bombilla solitaria y desnuda que cuelga de un cable raído, parpadeando con un zumbido eléctrico errático. Su luz enferma y amarillenta no ilumina, sino que parece hacer las sombras más profundas, más vivas. En el centro de este mausoleo de futuros cancelados, una mujer permanece de pie. Es Sofía Montoya. A sus 30 años ha hecho de la arquitectura su armadura. Su mundo es de ángulos rectos, de planos precisos, de la lógica fría del hormigón y el acero. Una fortaleza construida para mantener a raya el caos que devoró su infancia. Frente a ella, monumental e indiferente, descansa el objeto que la ha convocado a este lugar, el catalizador de su herida original. Una caja de madera maciza, oscura como la caoba, reforzada con gruesas bandas de acero remachadas que parecen las costillas de una bestia extinta. Es un sarcófago, un altar, el epicentro sísmico de su vida, el punto exacto donde su mundo se fracturó. Con un suspiro que es más una exhalación de cansancio acumulado a lo largo de 20 años, comienza su tarea. Desliza un paño sobre la superficie y nubes de polvo se levantan, danzando en el haz de luz como espectros perezosos. Es un gesto mecánico, un último rito funerario para un fantasma al que juró no volver a nombrar. Pero entonces, sus dedos, que conocen la perfección milimétrica de los planos, detectan una anomalía, una disonancia en la superficie que se suponía lisa. Una tabla cuyo borde no se alinea perfectamente con las demás, una sutil imperfección que grita en el lenguaje silencioso de la madera. La curiosidad, una emoción peligrosa que creía haber extirpado de su alma, la punza como un aguijón. Se arrodilla, el frío del suelo de concreto subiendo por sus rodillas, un frío que parece venir del mismísimo objeto. El corazón, ese músculo que ha entrenado durante años para mantener un ritmo metronómico y predecible, comienza a acelerar. Usando la llave de su auto, un objeto de su vida lógica y ordenada, como una palanca improvisada, la inserta en la fina grieta. Vieja, la madera, sellada por la humedad y el tiempo, se queja con un crujido largo y agónico, un sonido que desgarra el silencio opresivo de la bodega, y entonces cede. Debajo, un espacio hueco, un compartimento secreto, un doble fondo que permaneció virgen a los ojos de la policía, de los periodistas, de su propia madre desesperada. Un secreto guardado en el corazón mismo del engaño. Y dentro, sobre un forro de terciopelo que alguna vez fue rojo y ahora es del color del vino seco, descansa un sobre de intacto, sellado con un lacre de cera carmesí, y sobre él trazada con la caligrafía elegante y floreada que acecha en sus pesadillas y sus recuerdos más tiernos, una sola palabra: Sofía. Su nombre, una bomba de tiempo que acaba de detonar en silencio. El aire huye de sus pulmones. El zumbido de la bombilla se convierte en un rugido en sus oídos. Ese sobre no debería existir. Es un error en la ecuación de su vida, una variable imposible. En ese instante, la cámara se cierra sobre su rostro, capturando el torbellino de incredulidad, de pánico y de una esperanza tan terrible y afilada que amenaza con destrozarla. Su voz, la voz que nos guiará a través de este laberinto, se superpone a la imagen. No es la voz de una narradora omnisciente, sino la de una sobreviviente que finalmente rompe su silencio. Durante 20 años me conté a mí misma la historia de un abandono.
El 16 de octubre de 1999, mi padre, Ricardo Montoya, el gran alquimista, se metió en una escenario del teatro de la ciudad y se esfumó frente a los ojos de 1000 personas. Acepté la versión más simple, la más cruel, que había elegido el aplauso final del misterio por encima del amor de su familia. Pero la verdad no era un truco de magia. No se había desvanecido en el aire. Había estado aquí todo este tiempo, esperando en silencio bajo sus propios pies, en el corazón oscuro de su última y más grande ilusión. La imagen se congela en el sobre, en ese nombre que es a la vez una caricia y una sentencia. La promesa está hecha. La herida que nunca cicatrizó se abre de par en par. ¿Cómo fue que el truco más aclamado en la historia reciente de la Ciudad de México se convirtió en el prólogo de una ausencia de 2 décadas? ¿Y qué clase de secreto infernal tuvo que esconder un padre para proteger a la única persona en el mundo que aún creía que su magia era real? Antes de continuar, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos conocer a nuestra comunidad, esparcida por el mundo, unida por estas historias que se niegan a ser olvidadas. Retrocedemos en el tiempo. El velo del presente se rasga y caemos en la noche del 16 de octubre de 1999. La Ciudad de México es un monstruo fascinante y eléctrico. El aire frío de la noche de otoño huele a ozono de una lluvia reciente, a gasolina quemada y al aroma celestial del maíz tostado en los comales callejeros. Pero dentro de los muros de cantera del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el corazón del centro histórico, el tiempo se rige por otras leyes. Este no es un teatro cualquiera, es un santuario. Sus pasillos han escuchado los pasos de leyendas, sus butacas de terciopelo rojo han absorbido las emociones de generaciones. Se dice que tiene fantasmas, no de los que asustan, sino de los que recuerdan, espectros de antiguas divas y poetas malditos que aún rondan por los palcos. Esa noche, el aire dentro del teatro es una criatura viva, vibrando con una electricidad casi palpable. Está lleno a reventar. Familias enteras que han gastado el dinero de la quincena, parejas jóvenes buscando un refugio romántico y, sobre todo, aficionados a la magia, desde los más crédulos hasta los más cínicos. Todos han venido a presenciar al hombre que tiene a la ciudad en la palma de su mano. Ricardo Montoya, el gran alquimista. A sus 35 años, Ricardo ha alcanzado un punto de inflexión. Para el público, es un showman carismático, un maestro del engaño, con una sonrisa seductora que se mueven más rápido que el pensamiento. Pero tras el telón, es un hombre acorralado. No es solo un artista, es un historiador del escape, un académico de lo imposible, obsesionado con el legado de Harry Houdini. Su estudio no es un camerino, sino una biblioteca llena de libros sobre cerrajería, anatomía y las biografías de los grandes escapistas. Y como Houdini, Ricardo es un hombre que coquetea con el peligro, pero su peligro más grande no son las cadenas ni los tanques de agua. Es una deuda que ha crecido como un tumor silencioso, amenazando con devorar la vida que ha construido con tanto esfuerzo. Esta noche no es solo otra función, es su apuesta final. El truco que presentará El abismo de Cronos es su ópera prima, su obra maestra, la ilusión que lo catapultará a la fama internacional y le asegurará un especial de televisión que saldará todas sus cuentas. O lo hundirá en la ruina definitiva. Para la audiencia es una noche de asombro. Para Ricardo es una noche de juicio. Tras bambalinas, el ambiente es un caos meticulosamente orquestado. Un laberinto de cables gruesos, tramoyas y cortinas de terciopelo negro que huelen a polvo y a historia.
En su camerino improvisado, un pequeño cuarto con un espejo rodeado de bombillas, Ricardo intenta encontrar un centro de calma. Sobre el tocador, junto al maquillaje y las barajas de cartas, hay una foto enmarcada. Es Sofía, su hija de 10 años, sonriendo con un diente de leche faltante. Él la mira fijamente. Ella es su ancla, su verdadera norte, la razón de esta apuesta desesperada. Un recuerdo fugaz lo asalta, una imagen no deseada de hace unas semanas. Una reunión en un café anónimo, 2 hombres de trajes baratos y miradas vacías, una voz que menciona el nombre de la escuela de Sofía. El recuerdo le produce un escalofrío que no tiene nada que ver con la corriente de aire del viejo teatro. Sacude la cabeza, forzándose a volver al presente. El miedo es un lujo que no puede permitirse esta noche. Esta noche debe ser invencible. Debe ser el gran alquimista. A pocos metros en la penumbra de la coxia, Sofía lo observa todo con ojos que no se pierden nada. Para ella, este lugar es más real que el mundo exterior. El olor a madera vieja y a sudor es el perfume del hogar. Los crujidos del escenario son la música de su infancia. Su padre no es un hombre, es un semidios capaz de reordenar el universo. Ella cree en su magia con la fe absoluta de la niñez, una fe que es a la vez su fortaleza y su más trágica vulnerabilidad. Ricardo siente su mirada sobre él, un faro cálido en su mar de ansiedad. Se vuelve y la llama con un gesto. Ella corre hacia él. El camerino se convierte en un santuario instantáneo. ¿Lista para el mejor truco de la historia, mi pequeña maga?, pregunta él, su voz un barítono que intenta sonar ligero, pero que tiene un trasfondo de acero. Sofía asiente, sus ojos brillando. Pero prométeme que tendrás cuidado, papi. Ricardo sonríe, una sonrisa genuina que por un momento borra las líneas de tensión de su rostro. El cuidado es para los aficionados, dice, antes de bajar la voz a un susurro conspirador. Nosotros tenemos un secreto. Mete la mano en el bolsillo de su chaleco y saca su objeto más sagrado. No es una varita ni un pañuelo de seda, es una vieja moneda de plata, un peso mexicano de 1921, tan gastado por el tiempo y el tacto que el águila y la serpiente son casi fantasmas sobre el metal. Es el corazón de su ritual, el sacramento de su vínculo. Mira, le dice colocando la moneda fría en la pequeña palma de ella. La gente cree que la magia está en las cajas, en los espejos, en las palabras que digo. Están equivocados. Cubre la mano de ella con la suya, grande y callosa. El gesto es a la vez protector y posesivo. La verdadera magia, Sophie, no está en mis manos. Está en tus ojos que me miran. Mientras tú creas en mí, nada puede dañarme. Esta moneda no es de plata, es un pedazo de tu fe. Y mientras yo la tenga, soy invencible, le habla a ella, pero también se habla a sí mismo, tratando de convencerse. El calor de la mano de su hija es lo único real en este mundo de apariencias. Ahora aprieta fuerte y cierra los ojos. Sofía obedece, su rostro una máscara de concentración. Él hace un gesto rápido, casi imperceptible. Ábrelos. Ella abre los ojos, luego la mano. La moneda ha desaparecido. Su boca se abre en un jadeo de puro asombro. Él ríe, una risa profunda que resuena en el pequeño cuarto. Movimiento elegante, saca la moneda de detrás de la oreja de ella. Invencible, repite y le guiña un ojo. Le devuelve la moneda. Ella la agarra como si fuera el tesoro más grande del mundo, un talismán que mantendrá a su padre a salvo. Lo que no sabe es que el verdadero truco de su padre esa noche no involucra la desaparición de una moneda, sino la suya propia. La tercera llamada, un zumbido eléctrico y autoritario, resuena por los pasillos. Es la hora, el momento de la verdad. Ricardo se pone de pie, su figura llenando el pequeño espacio. Se inclina y besa la frente de Sofía. Quédate donde pueda verte.
le susurra. Tú eres mi foco de luz en la oscuridad. Al darse la vuelta, la luz del espejo ilumina su rostro por un instante y Sofía ve algo que la desconcierta. Una sombra fugaz en sus ojos, una mezcla de determinación y una tristeza tan profunda que parece un abismo. Pero desaparece tan rápido como llegó. Ricardo camina hacia la cortina que da al escenario, y con cada paso su cuerpo se transforma. Su espalda se endereza, sus hombros se echan hacia atrás, su rostro adopta la máscara de confianza suprema de el gran alquimista. El telón de terciopelo se abre con el susurro de un gigante exhalando. 1500 personas aplauden. La orquesta ataca con una fanfarria atronadora. Ricardo Montoya sale al escenario, al centro del universo, y extiende los brazos, aceptando la ovación. Desde la oscuridad, Sofía lo observa, con la moneda de plata apretada en su puño. Su empadre es un dios, es invencible. La noche apenas ha comenzado, y la cuenta regresiva hacia el silencio ya ha empezado a correr. El espectáculo de Ricardo Montoya era una pieza de alta relojería emocional, diseñada para desarmar el cinismo del espectador pieza por pieza, hasta dejar su capacidad de asombro completamente expuesta. Antes de que la gran caja de madera y acero profanara la santidad del escenario, Ricardo ya había tejido su hechizo sobre las 1500 almas sentadas en la oscuridad de la esperanza iris. No era un simple mago, era un director de orquesta de la percepción. El espectáculo no había comenzado con una explosión, sino con un susurro visual. Hizo aparecer de la nada una esfera de cristal que flotaba sobre su palma abierta. Dentro de la esfera, una tormenta de nieve en miniatura giraba lentamente. Ricardo se acercó al borde del escenario y con una suavidad hipnótica sopló sobre la esfera. La nieve de su interior salió volando, creciendo en tamaño, transformándose en una bandada de mariposas blancas hechas de papel de arroz que revolotearon sobre las primeras filas, para el deleite sobrecogido de niños y adultos, antes de disolverse en el aire. Era poesía, no un truco. Luego pasó de lo poético a lo cerebral, atacando directamente la lógica de los escépticos. Invitó a un conocido y ácido crítico de teatro que estaba entre el público a subir al escenario. Con una sonrisa que era mitad desafío y mitad complicidad, le entregó un libro sellado y le pidió que pensara en una palabra, cualquier palabra, en una página específica. El crítico, con aire de superioridad, lo hizo. Ricardo, sin tocar el libro, sin hacer una sola pregunta, caminó hacia una pizarra y escribió una sola palabra: efímero. El crítico, pálido, abrió el libro y confirmó que esa era, de hecho, la palabra. No hubo aplausos estruendosos, sino un silencio denso, cargado de una incredulidad casi temerosa. Había demostrado que no solo podía manipular objetos, sino también los pensamientos. Había preparado a su audiencia, había arado el campo de sus mentes y ahora estaba listo para sembrar la semilla de lo imposible. Fue entonces cuando el escenario se vació en un cambio de acto deliberadamente brusco. Toda la calidez y el color fueron succionados hacia la oscuridad de las bambalinas. Solo quedó el vacío, perforado por un único y dramático haz de luz cenital. En el centro de ese haz, como un altar pagano, aguardaba la caja, el abismo de Cronos. El cambio en la atmósfera fue químico, palpable. La música que surgió de los altavoces no era una melodía, sino una frecuencia, un zumbido grave y sostenido que vibraba en el esternón y en los empastes de los dientes. Era el sonido de la ansiedad. Ricardo Montoya regresó al escenario. Su lenguaje corporal era diferente. Se movía con la gravedad de un sacerdote o de un verdugo. La sonrisa encantadora había sido reemplazada por una máscara de concentración absoluta. El tiempo comenzó, su voz profunda resonando, con una calidad casi profética. Es el truco de magia más perfecto de la naturaleza.
nos convence de que es lineal, de que fluye en una sola dirección. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si el tiempo fuera un cuarto cerrado y nosotros simplemente caminamos en círculos, creyendo que avanzamos? La audiencia estaba cautiva, no solo por la promesa de un truco, sino por la filosofía que lo envolvía. El gran Houdini, continuó, demostró que ninguna cerradura física podía retener el cuerpo humano. Esta noche yo propongo una pregunta más audaz. ¿Puede la física misma retener la conciencia humana? El ritual del encadenamiento comenzó, y fue un acto de una brutalidad cruda y performática. Los dos asistentes no eran los típicos ayudantes sonrientes. Eran hombres corpulentos, silenciosos, que se movían con la eficiencia de carceleros. El sonido llenó el teatro, cada chasquido y chirrido amplificado por el silencio. Las cadenas, gruesas y aceitadas, se desenrollaron con un siseo metálico. Al ser ajustadas en sus muñecas y tobillos, sonaban como grilletes. Ricardo mantenía los ojos cerrados, como si estuviera en un estado de meditación, pero por dentro su mente era un torbellino. Ok, Ricardo, respira. Es solo un mecanismo. Lo has practicado 300 veces. Las cadenas, luego la caja. 30 segundos para abrir la trampilla. 45 para llegar al pasadizo. Ignora el sudor. Ignora la imagen de esos dos hombres en el café. Ignora la forma en que mencionaron el nombre de Mindos. Sofía. El último pensamiento fue una daga de hielo en su mente. Abrió los ojos por un instante. Por ella. Todo esto es por ella. Finalmente, los 6 candados industriales. Cada uno era cerrado con un clic metálico y definitivo que era como el punto final de una sentencia. Sofía, desde la penumbra de la coxia, sentía cada clic como un martillazo en su propio pecho. Su mano apretaba la moneda de 1921 con tanta fuerza que estaba segura de que dejaría una marca permanente en su piel. El metal frío era su única conexión tangible con la lógica en un momento que se sentía al borde del abismo. Notó algo que nadie más podía ver. Un minúsculo temblor en el meñique de la mano derecha de su padre, mientras el asistente cerraba el último candado. Un temblor casi imperceptible. Para ella fue la primera nota disonante en la sinfonía perfecta de su padre. Convertido en una escultura de impotencia, Ricardo caminó con dificultad hacia la boca abierta de la caja. El momento se suspendió. Se detuvo en el umbral, un hombre en el precipicio de su propio destino, y entonces su cabeza giró, un movimiento casi robótico, hacia la coxia izquierda. Sus ojos buscaron en la oscuridad hasta que se clavaron en los de su hija. El guiño fue más rápido que un parpadeo, un espasmo muscular, cargado con el peso de 1000 conversaciones secretas, de años de amor y complicidad. Fue su telegrama final a través de las líneas enemigas, un mensaje codificado que solo ella podía descifrar. No importa lo que veas, el plan está en marcha. Confía en mí. Sofía sintió que el nudo de miedo en su estómago se aflojaba. La disonancia que había sentido se corrigió. Su padre era infalible. Él entró en la caja. La puerta se cerró con un sonido hueco y resonante, como la tapa de un ataúd. El sonido de los cerrojos fue amplificado, una serie de golpes secos y metálicos que sellaban el pacto. La caja se elevó, gimiendo como un animal antiguo, hasta quedar suspendida, flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. El telón de seda negra cayó, ocultándolo todo. La cuenta regresiva de 2 minutos comenzó en la pantalla. La música pulsante se apoderó del teatro. Para la audiencia era el clímax del espectáculo. Para Ricardo, dentro de la oscuridad sofocante, era el inicio de la carrera más importante de su vida. El olor a serrín y a su propio sudor lo envolvía. Ok, primer candado. 10 segundos. Sus dedos, entrenados hasta el agotamiento, trabajaban en la cerradura oculta en el eslabón de su muñeca.
El tiempo se estiraba y se contraía. El pote 45. En la mente de Sofía, él ya estaba fuera, moviéndose en la oscuridad protectora. 0.15. El corazón del teatro latía con una violencia rítmica. 0.5, 0.04, 0.3, 0.8, 0.01, 0. La explosión de humo, el destello de luz, la caída del telón, la caja intacta, el interior vacío, el rugido de la multitud. Fue una victoria, un triunfo absoluto. La ovación duró casi 2 minutos. Elena, junto a Sofía, aplaudía con lágrimas de orgullo en los ojos. Pero el triunfo comenzó a agriarse. Las sonrisas de los asistentes en el escenario se congelaron. El director de escena, tras bambalinas, se arrancaba el auricular. No está en el punto de reaparición. Repito, Ricardo no está en el punto. ¿Alguien lo ve? El silencio en la radio fue su respuesta. El pánico comenzó como una chispa y se extendió como un reguero de pólvora por el backstage. 10 minutos después de la desaparición, el ambiente tras el telón era de un terror silencioso y febril. Elena había dejado de preguntar. Ahora exigía, su voz subiendo una octava con cada negativa. «Revisen el pasadizo otra vez. Quizás se cayó, se golpeó la cabeza». Sofía estaba paralizada, la moneda ahora helada en su mano. El truco se había alargado demasiado. La broma ya no era divertida. 20 minutos. El gerente del teatro, un hombre cuya cara sudorosa reflejaba la catástrofe que se avecinaba, finalmente bajó el telón principal. La función había terminado. El misterio acababa de nacer. La policía llegó 1 hora después. No llegaron con la urgencia de un equipo de rescate, sino con el tedio de quien atiende una llamada por ruido de vecinos. El detective Vargas, asignado al caso, caminó por el escenario vacío como si estuviera visitando una atracción turística. Pateó suavemente la caja. Miró las cadenas con una ceja arqueada. Su primera conversación con Elena fue una clase magistral de condescendencia burocrática. «¿Deudas, señora Montoya?», preguntó, su bolígrafo suspendido sobre la libreta. «Sabemos que las tenía. Quizás eran más grandes de lo que usted pensaba». Elena, ofendida, intentó explicar la situación, la extorsión, las amenazas. Vargas la interrumpió con un gesto de la mano. «Amenazas. Sí, escucho eso todos los días. Probablemente solo quería asustarla para que usted no se enfadara por la fuga. Le apuesto mi placa a que su marido está ahora mismo tomándose un tequila en algún lugar de la costa, riéndose de todos nosotros». Vargas entrevistó a uno de los tramoyistas, un joven nervioso llamado Mateo. «¿Viste algo raro?» «No, señor, todo como en el ensayo». Vargas suspiró exasperado. «Raro, hijo. ¿El mago parecía nervioso? ¿Hizo alguna llamada extraña?» «Siempre estaba nervioso antes de un gran truco», dijo Mateo. «Pero esta noche, no sé, parecía resignado». Vargas anotó la palabra resignado y la subrayó. Para él era la confirmación de una huida planeada. Desestimó el caso en su mente antes de que la tinta se secara. Era un artista, excéntrico que había huido de sus responsabilidades. Caso cerrado, extraoficialmente. Los días que siguieron fueron una niebla de dolor y frustración. La prensa acampó fuera de su casa, sus cámaras como los ojos de depredadores. Y entonces, en la oscuridad de la segunda semana, llegó la llamada. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada, un sonido estridente que partió la noche. Elena contestó. Una voz, alterada electrónicamente, rasposa y inhumana, siseó al otro lado de la línea. Dejó de jugar al mago y ahora está en un truco del que no puede salir. El corazón de Elena se detuvo. «Tenemos a tu artista. 100,000 pesos si quieres volver a verlo, y ni una palabra a la policía, o lo siguiente que recibirás será uno de sus dedos en una caja». La esperanza que sintió Elena fue la más perversa y dolorosa de todas. Significaba que estaba vivo. Estaba sufriendo, pero vivo.
Durante los 3 días siguientes, su vida se convirtió en una pesadilla febril. Vació sus cuentas bancarias, pidió dinero a su hermano, hipotecó la casa. Sofía la observaba, una pequeña sombra silenciosa, viendo a su madre transformarse en una extraña, una mujer con los ojos desorbitados por el miedo y una determinación aterradora. La noche de la entrega, Elena siguió las instrucciones al pie de la letra. Dejó una bolsa de lona llena de fajos de billetes en un contenedor de basura detrás de una gasolinera abandonada en la carretera a Puebla. Luego volvió a casa y se sentó junto al teléfono. Esperó y esperó. El sol salió y el teléfono permaneció en silencio. Pasó otro día. Silencio. La voz nunca volvió a llamar. Habían tomado el dinero y se habían desvanecido, igual que Ricardo. La crueldad del acto fue inimaginable. No solo le habían quitado a su marido, le habían robado su última pizca de esperanza y la habían dejado en la ruina. Estaba sola, completamente y absolutamente sola, en una ciudad que ya había pasado a la siguiente noticia. Antes de continuar con esta búsqueda angustiosa, si historias reales y profundas como esta te conmueven, si la lucha de una familia contra el silencio resuena en ti, suscríbete ahora a nuestro canal. Únete a nosotros para asegurar que ningún recuerdo sea olvidado, que ninguna voz sea silenciada. El tiempo, para aquellos que esperan, no es un río que fluye, es un océano estancado, un vasto y gris cuerpo de agua sin mareas ni corrientes, donde los días se ahogan uno tras otro sin dejar rastro. Para Elena y Sofía Montoya, el año que siguió a la desaparición de Ricardo no fue un año, fue un purgatorio. La casa de la colonia del Valle, antes un escenario de risas, música y el olor a azufre de algún experimento fallido, se transformó en una iglesia en ruinas. El silencio se hizo tan denso que adquirió una textura física, un algodón sucio que taponaba los oídos y oprimía el pecho. Los objetos de Ricardo se convirtieron en reliquias sagradas. Su bata de seda en el respaldo de una silla no era una prenda olvidada, sino la síndone de un santo ausente. La media taza de café que dejó en su escritorio, ahora una costra seca y agrietada, era un artefacto arqueológico de la mañana en que su mundo terminó. Elena se movía por esta casa museo no como una habitante, sino como una vestal, la guardiana de una llama que solo ella podía ver. Su vida se redujo a un único y obsesivo ritual: esperar. Limpiaba el estudio de Ricardo cada mañana, no para mantenerlo ordenado, sino para prepararlo, convencida de que cualquier día él simplemente entraría por la puerta, se quitaría el sombrero y le preguntaría qué había para cenar. Esta fe no era una fuente de consuelo, era una forma de locura autoimpuesta, un delirio metódico que la mantenía anclada a un momento en el tiempo que ya no existía. El primer aniversario de la noche en el teatro llegó, no como una fecha en el calendario, sino como una presencia física, un invitado no deseado que se sentó a la mesa con ellas. Elena, en un acto de negación casi heroico, decidió tratarlo no como un funeral, sino como una celebración en ausencia. Pasó 2 días enteros en la cocina, cocinando el plato más complejo y amado por Ricardo, un mole poblano desde cero. El aire de la casa, por primera vez en meses, se llenó de vida, con el aroma de chiles mulatos, pasillas y anchos tostándose en el comal, el perfume del chocolate y las almendras. Para Sofía, que entonces cumplía 11 años, esos olores no traían nostalgia, sino una náusea profunda. Era el olor de una mentira, el perfume de la locura de su madre. Observaba, desde el marco de la puerta de la cocina, viendo a Elena moverse con una energía febril, hablándole a las ollas como si Ricardo estuviera a su lado. «No, mi amor, un poco más de canela, siempre te gustó con más canela».
Sofía sentía una mezcla tóxica de lástima por esa mujer rota y un resentimiento feroz por su incapacidad para ver la realidad. Quería gritarle, sacudirla, decirle que dejara de cocinar para un fantasma, pero no dijo nada. El silencio se había convertido en su único idioma. Judy. Cena de esa noche fue la escena más surrealista y devastadora de la infancia de Sofía. La mesa del comedor, que solo se usaba para ocasiones especiales, estaba vestida con el mejor mantel y la vajilla de porcelana, y estaba puesta para tres. En la cabecera, la silla de Ricardo. Frente a ella, un plato humeante de mole, una montaña de arroz rojo y un vaso de agua de horchata. Elena se sentó, con un vestido que no se ponía desde hacía un año, el rostro maquillado para ocultar las grietas del dolor. «Sírvele a tu padre, Sophie», dijo. Su voz era un susurro frágil. Sofía, sintiendo el peso de 1000 miradas invisibles, sirvió agua en el vaso del ausente. Se sentaron. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Un sonido que antes era un pulso hogareño y ahora era el martillo de un juez dictando sentencia. Elena miraba la silla vacía, su rostro iluminado por una esperanza tan intensa que era casi una alucinación. «Está aquí con nosotras, mi vida. Lo siento». Sofía miró el plato de su padre, el vapor ascendiendo y desvaneciéndose en el aire, igual que él. En ese momento, no odió a los criminales que se lo llevaron, ni a la policía que no lo buscó. Odió a su padre. Lo odió con la furia pura de una niña traicionada por haberlas dejado en ese infierno, prisioneras de una silla vacía y del olor a comida podrida. No probó bocado. Empujó el plato y se levantó. «No tengo hambre». Subió a su cuarto, cerró la puerta y se metió bajo las sábanas, tratando de ahogar el sonido de su madre hablando sola en el comedor de abajo. Unos meses más tarde, el sistema les dio el tiro de gracia. Llegó en un sobre oficial, con sellos y membretes que gritaban burocracia. Era la notificación final de la Procuraduría. Elena lo abrió con manos temblorosas, quizás albergando la última y más estúpida de las esperanzas. Una nueva pista, una disculpa, algo. El documento, escrito en un español legalista diseñado para ser incomprensible, era una obra maestra de la indiferencia. Sofía, que ya había aprendido a leer entre líneas el lenguaje de los adultos, se lo arrebató a su madre cuando vio que ésta se quedaba paralizada, con la mirada perdida. Leyó frases como extinción de la línea de investigación, carencia de elementos probatorios, y la frase final, la que selló el ataúd de su infancia. Se concluye el archivo definitivo del expediente, clasificando el suceso como desaparición voluntaria por evasión de responsabilidades financieras. Era la versión oficial, la verdad del gobierno. Su padre no era una víctima, era un criminal, un cobarde, un estafador. Elena no se derrumbó, no gritó, hizo algo mucho peor. Se quedó completamente inmóvil durante casi una hora, sentada en el sofá con la carta en el regazo. Luego, con la lentitud de una anciana, se levantó, tomó la carta, fue al estudio de Ricardo, abrió un cajón de su escritorio y la guardó junto a sus barajas de cartas. No la quemó, la archivó, la guardó como una reliquia más de su tragedia. Ese fue el día en que Elena dejó de esperar. La fe fue reemplazada por un martirio silencioso. Se encerró en su dolor y, sin quererlo, encerró a Sofía con ella. La adolescencia de Sofía fue una guerra de guerrillas por la supervivencia emocional. En la selva de la escuela secundaria, donde cualquier diferencia es una debilidad que atrae a los depredadores, la historia de su padre era una herida abierta. Aprendió a ser invisible, a moverse por los pasillos como un fantasma, a no destacar, a no sentir. La confrontación con Mauricio, el bravucón del patio, fue un punto de inflexión.
Después de llamarlo imbécil y afirmar que su padre estaba muerto, caminó a casa sintiendo no victoria, sino un vacío helado. Se había defendido, sí, pero lo había hecho usando una mentira que la hacía sentir sucia. Al llegar a casa, se encerró en su cuarto y se miró al espejo. Vio a una extraña de 14 años con los ojos endurecidos y tomó una decisión consciente. La historia de "mi padre está muerto" no era una mentira, era una herramienta, era un escudo. La gente entendía la muerte. La muerte era trágica, pero simple. El abandono era complicado, vergonzoso. A partir de ese día, Sofía comenzó a perfeccionar su armadura, capa por capa, de silencio, de distancia, de un cinismo precoz que la protegía del mundo. El epicentro de su conflicto interno era la magia, el legado de su padre. Para ella, la magia era el veneno que había destruido a su familia. Era el lenguaje de la mentira. Una tarde de sábado, con 16 años y la casa para ella sola, sintió un impulso irrefrenable. Subió al ático, un lugar que había evitado durante años, y se enfrentó al baúl de los trucos. Al abrirlo, el olor a polvo y a pasado la golpeó. Sacó los objetos y cada uno era un fantasma. La baraja marcada, un flashback la asaltó. Tenía 8 años, estaban en casa de sus abuelos. Su padre hacía un truco para sus primos, adivinando sus cartas. Ella lo vio hacer el gesto sutil para mirar la marca en el dorso. Su primo pequeño lo acusó de hacer trampa. Su padre rió y dijo: "No es trampa si lo haces con estilo". En ese momento le pareció brillante. Ahora le parecía sórdido. Sacó un juego de pañuelos de seda que cambiaban de color. Otro flashback, un festival del Día de las Madres en su escuela. Su padre había hecho un pequeño show. Sacó un pañuelo rojo de la oreja de su maestra y todos los niños gritaron de alegría. Ella se había sentido tan orgullosa. Ahora solo sentía la vergüenza de un espectáculo basado en el engaño. Finalmente, en el fondo, la moneda. La tomó. El metal frío contra su piel caliente. Y el recuerdo más vívido, más doloroso de todos. No era un recuerdo general, era uno específico. Tenía 7 años, estaba enferma con fiebre. Él se sentó al borde de su cama durante horas, contándole historias. Para distraerla, sacó la moneda. «Mira, mi amor, esta moneda es especial», le dijo. «No es de plata, está hecha de los deseos de todas las niñas que creen en sus papás. Mientras la tengas, nunca estarás sola». Hizo el truco, la hizo desaparecer y reaparecer en su almohada. Ella se había quedado dormida con la moneda en la mano, sintiéndose segura, protegida, invencible. Ahora, con 16 años, la moneda en su mano se sentía como una brasa, una prueba de la mayor mentira de todas. Con un grito ahogado, una mezcla de sollozo y furia, arrojó la moneda de vuelta al baúl. Lo cerró de golpe. El sonido resonó en el ático silencioso. Buscó clavos y un martillo en la caja de herramientas de su abuelo y clavó la tapa del baúl. Un clavo, 2, 10. Cada martillazo era un acto de exorcismo. Estaba sellando su pasado. Estaba matando a la niña crédula que fue. Estaba declarando la guerra a la memoria de su padre. Su huida hacia la arquitectura fue, por lo tanto, una migración existencial. No eligió una profesión, eligió una ideología. En la facultad se aferró a los principios del modernismo como un converso a una nueva religión. La estructura era honestidad. La función era la verdad. El adorno era el engaño. Se obsesionó con arquitectos como Mies van der Rohe, con su mantra de menos es más. Para Sofía, esto era un principio vital. Menos emoción, más estructura. Menos pasado, más presente. Menos magia, más realidad. Su proyecto de tesis fue el diseño de una biblioteca pública para un barrio de bajos recursos. Su diseño fue radicalmente funcionalista. Un edificio de concreto expuesto, acero y cristal, sin una sola línea curva, sin un solo adorno superfluo.
Un crítico invitado a la presentación lo llamó brutalmente honesto, casi inhumano. Sofía lo tomó como el mayor de los cumplidos. El edificio era ella, una fortaleza de lógica, diseñada para resistir cualquier tormenta emocional. Su vida adulta fue la materialización de esos planos. El apartamento en la colonia Roma era su manifiesto personal. Las paredes de un blanco clínico, los muebles escasos y funcionales. En su librero no había novelas, solo tratados de arquitectura y filosofía. No tenía plantas porque requerían un cuidado impredecible. No tenía mascotas porque representaban un vínculo emocional caótico. Su vida social era una extensión de esta estética controlada. Salía con un grupo de arquitectos y artistas con los que mantenía conversaciones inteligentes y desapasionadas. En una ocasión, un hombre con el que había salido un par de veces intentó profundizar. «¿Pero de dónde vienes, Sofía? Nunca hablas de tu familia». Ella sintió una alarma fría en su interior. «No hay mucho que contar», respondió con una sonrisa perfectamente calibrada. «Una familia normal de la del Valle. Aburrida». Desvió la conversación hacia la última Bienal de Venecia. El hombre no volvió a preguntar. Nadie lo hacía. Había perfeccionado el arte de ser un enigma sin misterio, una superficie tan pulida que nadie intentaba mirar lo que había debajo. Los domingos con su madre eran su única concesión al pasado, una penitencia semanal. Elena se había rendido a la entropía. La casa estaba cada vez más desordenada, llena de recuerdos y de polvo. El aire era pesado, olía a tristeza. Se sentaban en la cocina, bebiendo café, hablando de nada. Pero el fantasma de Ricardo estaba siempre allí, sentado en la tercera silla. Una tarde, Elena, con la mirada perdida, le mostró a Sofía un viejo recorte de periódico amarillento que guardaba en su cartera. Era una reseña del último show de Ricardo. El titular decía: «El gran alquimista, el Houdini mexicano». Elena acarició la foto de su marido. Era un genio, ¿sabes? El mundo nunca lo entendió. Sofía sintió la vieja rabia subirle como la bilis. «Era un mago, mamá. Hacía trucos». «No», insistió Elena, sus ojos brillando con una fiebre antigua. «Hacía magia. Y nos la arrebataron». Sofía no pudo más. «Nadie nos arrebató nada. Él se fue. Él eligió irse. Acéptalo de una vez». Elena la abofeteó. Fue la primera vez en su vida. La bofetada no dolió tanto como el silencio que vino después. Sofía se levantó y se fue. No se hablaron durante 6 meses, y así llegó a los 30 años. Una arquitecta respetada, una mujer independiente, una isla perfectamente fortificada. La rutina era su religión, el trabajo su salvación. La mañana del 23 de septiembre de 2019 fue como cualquier otra. Se levantó a las 6, corrió 7 kilómetros, desayunó un café negro y una pieza de pan tostado. A las 10 estaba en una reunión con los inversores de su proyecto más importante hasta la fecha. Estaba en su elemento, defendiendo sus decisiones de diseño con una lógica implacable. Se sentía poderosa, en control. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Lo ignoró. Vibró de nuevo. Y otra vez. Una persistencia irritante. Con una mueca de fastidio se disculpó y salió al pasillo. Contestó con un «diga», seco y profesional. La voz al otro lado, un hombre que se presentó como administrador del teatro de la ciudad, pronunció una secuencia de palabras que actuaron como una carga de demolición en los cimientos de su vida. Bodegas, equipo de escenario, Ricardo Montoya y Iztapalapa, desechar. Cada palabra era una explosión. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. El hombre seguía hablando, pero ella ya no oía. Solo escuchaba el eco de un nombre que había pasado 20 años tratando de silenciar. Con una voz que no reconoció como la suya, una voz temblorosa de una niña de 10 años, logró decir: «Envíeme la dirección».
Colgó el teléfono y se quedó allí, en el pasillo de 1900, cristal de su fortaleza, viendo cómo, a lo lejos, un ejército de fantasmas que creía haber vencido, comenzaba a marchar de nuevo hacia ella. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado, y venía a reclamarla. El viaje en coche desde la colonia Roma hasta Iztapalapa fue un descenso a través de las capas de su propia psique. Cada kilómetro recorrido era un metro excavado en el yacimiento arqueológico de su memoria. Sofía conducía con una concentración automática, sus manos aferradas al volante mientras su mente era un caos. Se repetía a sí misma en un bucle mental que todo era una estupidez, una formalidad. Iría, firmaría unos papeles, autorizaría la destrucción de un montón de madera y metal viejos y volvería a su vida ordenada. Volvería a la seguridad de sus planos y sus ángulos rectos. Pero su corazón, ese traidor, latía con un ritmo febril que desmentía su lógica. El nombre de su padre, pronunciado por un extraño por teléfono, había sido la llave que abría la celda donde había encerrado a la niña de 10 años, y ahora esa niña estaba gritando en su interior. La bodega era peor de lo que había imaginado. No era solo un almacén, era una tumba, un monumento al fracaso y al olvido. El aire viciado, la luz parpadeante, la presencia de la caja, todo conspiraba para despojarla de sus 20 años de armadura. Se quedó de pie frente a la caja durante un largo rato, incapaz de tocarla. Era la escena del crimen de su propia vida. Tocarla era profanarla, era admitir que era real. Finalmente, con el aliento contenido, extendió una mano temblorosa y la posó sobre la madera. Estaba fría, cubierta por una fina capa de polvo que se sentía como la piel de un cadáver. Y fue entonces cuando comenzó el gesto mecánico de la limpieza, un acto de negación, un intento de tratar al monstruo como un simple mueble viejo. Y entonces, la imperfección, la tabla que no encajaba, la anomalía en su mundo de lógica, la curiosidad, esa emoción que se había prohibido a sí misma, la venció, se arrodilló. El sonido de la llave de su coche raspando la madera fue obscenamente alto en el silencio. El crujido de la tabla al ceder fue como el de un hueso rompiéndose, y la visión del compartimento secreto, del sobre de Manila reposando en el terciopelo descolorido, fue un golpe tan profundo, tan visceral, que le robó el aire. Por un momento, el mundo se quedó en blanco y negro, un zumbido llenando sus oídos. Esto no podía estar pasando. Era una ilusión, el último y más cruel truco de su padre. Sus manos, torpes y temblorosas, tomaron el sobre. Era real, tenía peso. El sello de cera roja, con la inicial M de Montoya, estaba intacto, y su nombre, Sofía, escrito con esa caligrafía que conocía mejor que la suya propia. Romper el sello se sintió como un acto de violencia, como profanar un juramento. El papel del interior era grueso, de color crema, doblado en 4. Lo desdobló. La tinta negra había resistido el paso de las 2 décadas. Y comenzó a leer. Mi queridísima Sofía, mi pequeña maga. La caligrafía de su padre saltó de la página, y con ella su voz, un eco perfecto en la catedral silenciosa de su memoria. Sofía tuvo que detenerse, un sollozo seco escapando de su garganta. Se obligó a continuar. Si estás leyendo estas palabras, mi amor, significa que el telón ha caído sobre mí de la forma más inesperada. Significa que mi último truco, el más importante de todos, ha fallado. Y por ese fallo, un fallo que te ha condenado a años de preguntas y de dolor, te pido perdón desde lo más profundo de mi alma rota. No hay un solo día en la eternidad que no vaya a lamentar no haber podido cumplir mi promesa. Sofía leía a través de un velo de lágrimas que emborronaban las letras. Las palabras en la página comenzaron a bailar, a fusionarse con los recuerdos.
Quiero que sepas la verdad. No la verdad que la policía habrá escrito en sus informes, no la que los periódicos habrán impreso. Mi verdad, nuestra verdad. Hace 6 meses, unos hombres se me acercaron. No eran empresarios, no eran fans, eran lobos vestidos con trajes baratos. Pertenecían a uno de esos grupos que crecen como malas hierbas en las grietas de la ciudad. Querían usar mis compartimentos de carga, los que uso para transportar mi equipo en las giras, para mover sus mercancías. Me negué. Pensé que sería el final de la historia. Fui un ingenuo. Comenzaron las amenazas. A mis shows, a mis asistentes, luego a tu madre. Y finalmente, una tarde, uno de ellos me esperó a la salida de un ensayo y me dijo algo que congeló la sangre en mis venas. Mencionó tu nombre, mencionó el nombre de tu escuela. Describió el vestido que llevabas ese día. En ese momento, Sophie, comprendí que ya no se trataba de dinero ni de principios. Se trataba de ti. Y un hombre, un padre, cuando se trata de la seguridad de su hija, no negocia. Se convierte en lo que sea necesario. Un mentiroso, un fugitivo, un fantasma. Sofía dejó caer la carta por un segundo, su mano cubriendo su boca mientras un grito silencioso la sacudía. No fue un abandono, fue un rescate, la piscadela. El guiño no era una despedida, era un mensaje. Voy a salvarte. Volvió a tomar la carta, sus manos manchadas de polvo y de lágrimas. El truco del abismo de Cronos se convirtió en mi única salida. Era mi cortina de humo. El plan era simple, arriesgado, pero era el único que tenía. El doble fondo de la caja donde estás encontrando esta carta no era para mí. Era para guardar una nueva identidad, un pasaporte con otro nombre y el poco dinero que pude reunir. Mi plan era escapar de la caja como siempre, pero en lugar de ir al punto de reaparición, usaría el caos y un pasadizo de servicio para salir del teatro sin ser visto. Iba a conducir toda la noche, cruzar la frontera y desaparecer. Empezar de cero en algún lugar donde nadie nos conociera. Y cuando fuera seguro, te juro, mi amor, te juro por mi vida que habría vuelto a por ti y por tu madre. Habríamos tenido esa casa en la playa que siempre quisiste, lejos de todo esto. Pero sabía que me estarían vigilando. Sabía que las posibilidades de que me atraparan esa misma noche eran altas. Por eso escribí esta carta. Es mi testimonio. Es la única magia real que me queda, la magia de la verdad. Si estás leyendo esto, es porque me atraparon. En algún lugar de los oscuros pasillos de ese teatro, entre la ilusión del escenario y la realidad de la calle, mi escape falló. No sé qué fue de mí después de eso, pero quiero que sepas por qué lo hice. Cada cadena que me pusieron, cada cerrojo que cerraron, lo acepté por ti. Porque cada segundo que ellos se centraban en mí, era un segundo que tú estabas a salvo. Fue mi último acto de protección. Es increíble cómo una única pista, una carta escondida en la oscuridad, puede reescribir décadas de silencio y dolor. Si crees en el poder de la verdad para curar, para transformar, para traer luz a la oscuridad, únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para que juntos podamos seguir desvelando las historias que merecen ser contadas. Y ahora, mi último truco, mi petición final para ti. No dejes que esto te convierta en una persona cínica y asustada. No dejes que te roben la capacidad de asombro. Por favor, Sophie, nunca dejes de creer en la magia, no en la de las cajas con doble fondo y los pañuelos de seda. Esa es solo una sombra. Me refiero a la magia real. La magia que hay en la risa de un niño, en el primer sorbo de café por la mañana, en el amor incondicional que un padre siente por su hija. Esa magia es la única verdad y está en todas partes. Búscala, vívela. Por los dos, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tuyo para siempre, papá.
Sofía se quedó en el suelo de la bodega durante lo que pareció una eternidad, con la carta apretada contra su pecho. El universo se había reconfigurado. 20 años de su vida, construidos sobre la premisa de un abandono, eran una mentira. La ira, el resentimiento, el cinismo, todo se disolvió, dejando al descubierto la herida original, la de la pérdida, pero ahora era una herida limpia. Su padre no era un desertor, era un héroe, y había muerto por ella. Por primera vez en 2 décadas se permitió llorar. No las lágrimas amargas de una hija abandonada, sino las lágrimas puras y desgarradoras de una hija que finalmente podía empezar su duelo. El llanto fue un torrente, un diluvio que limpió 20 años de polvo y de rabia, dejándola vacía, rota y por primera vez libre. El viaje de vuelta a casa y fue un borrón. Las luces de la ciudad se mezclaban con sus lágrimas. No fue a su apartamento minimalista, a su fortaleza de soledad. Condujo, por instinto, a la casa de su madre. La encontró en la sala, tejiendo bajo la luz de una lámpara, rodeada por los fantasmas de siempre. Elena levantó la vista, sorprendida. Sofía no dijo nada. Simplemente se arrodilló frente a ella, tomó su mano arrugada y se la puso sobre el pecho, justo donde sentía el corazón. Y entonces le entregó la carta. Observó el rostro de su madre mientras leía. Vio la confusión, la incredulidad y luego una grieta en la máscara de martirio que había llevado durante 20 años. Y de esa grieta brotó un sollozo. Un sollozo que venía de lo más profundo del tiempo, y por primera vez desde aquella noche, madre e hija lloraron juntas, no en sus silencios separados, sino en un abrazo torpe y desesperado, unidas finalmente por la misma y terrible verdad. La silla en la cabecera de la mesa ya no estaba ocupada por un traidor, sino por un mártir, y eso lo cambiaba todo. La verdad no trajo justicia. El caso se reabrió, pero era un gesto simbólico. 20 años después, los hilos de aquel grupo criminal se habían perdido en el tiempo. Los culpables probablemente estaban muertos, presos por otros crímenes o viviendo bajo otras identidades. No habría un juicio, no habría una condena, pero para Sofía la resolución no era legal, era existencial. La pregunta que había definido su vida había sido respondida, y con esa respuesta vino un nuevo propósito. La arquitecta que construía muros para protegerse sintió la necesidad de construir puentes. Dejó su prestigioso trabajo, vendió su apartamento en la Roma, y con el dinero y el que obtuvo de la venta de la vieja casa de sus padres, después de que Elena finalmente aceptara mudarse a un lugar más pequeño y luminoso, fundó una organización. Le costó encontrar el nombre, hasta que un día, mirando la vieja caja de su padre, que ahora guardaba en su nueva oficina, lo supo. La llamó El Truco Final. Una fundación que utilizaba el arte, la creatividad y sí, la magia, como terapia para ayudar a niños que habían perdido a sus padres por la violencia en México. Su misión era usar la ilusión no para engañar, sino para sanar, para ayudar a los niños a contar sus propias historias, a encontrar la magia en un mundo que se la había arrebatado. Transformó el truco más oscuro de su vida en un acto de luz. Nos adelantamos 2 años. Estamos en un centro comunitario en la colonia Doctores, una de las más golpeadas de la ciudad. El espacio es humilde, pero está lleno de color y de las risas de una docena de niños. Sofía Montoya está en el centro del círculo. Ya no lleva los trajes impecables de arquitecta, sino unos vaqueros y una simple camiseta. En su rostro, por primera vez, no hay rastro de la fortaleza, de la distancia, del cinismo. Hay una paz genuina. En sus manos sostiene una vieja y gastada moneda de plata. Se acerca a un niño pequeño, con ojos tristes que la miran con una atención absoluta.
La gente cree que la magia está en las manos, dice Sofía. Su voz es suave, cálida, pero se equivocan. Se inclina hacia el niño, y su gesto es un eco perfecto de su padre. La verdadera magia está en tus ojos que me miran. Le entrega la moneda. El niño la toma, y en su rostro una pequeña y tímida sonrisa comienza a florecer. La cámara se aleja lentamente, dejando a Sofía en el centro de su nuevo universo. El sonido de las risas de los niños llenando el aire. Ha completado el círculo. Ha encontrado la manera de hacer que su padre reaparezca, no en un escenario, sino en los ojos de cada niño al que ayuda a encontrar la luz. A veces, el mayor acto de magia no es desaparecer, sino dejar atrás una verdad oculta que pueda, algún día, hacer que el amor reaparezca. Porque la verdad, como un buen mago, nunca revela su secreto hasta el acto final.